If you know anything about anybody she could be talking to, where she could have went, what she might be in, anything, to let police know so they can investigate it. Don't wait, don't hesitate. If you think of something, come forward. Esta mujer que clama por información es Sheena Sandefur, ansiando conocer el paradero de su hija Valerie. El hombre a su lado, que completa la imagen de devastación familiar, es Jack Tyndall, el padre de la adolescente. Este es un caso que estremeció al estado de Indiana y puso de relieve la forma en la cual los menores de edad pueden ser manipulados por adultos llenos de malicia. Un lobo con piel de oveja fue capaz de evadir durante meses a la justicia, como podrás ver al acompañarnos hasta el final de este video. También conocerás las circunstancias que rodearon la extraña ausencia de la chica y lo que revelaron los esfuerzos desplegados por las autoridades para encontrarla. El caso de Valerie Leona Tyndall. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Valerie Leona Tyndall nació el 29 de agosto de 2005 en Indianápolis, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Su numerosa familia estaba conformada por sus padres Sheena Sandefur y Jack Tyndall, y sus hermanos Jacob Ryan Sally, Regina Gail Tyndall, Jacqueline Sally, Brianna Leshai Barnes y Jackie Sue Tyndall. A decir de sus allegados, Valerie, quien era una de las hijas del medio de la pareja, tenía una personalidad que se reflejaba a través de su hermosa y contagiosa sonrisa. Sus seres queridos la describieron como una jovencita dulce, inteligente y divertida, que tenía un excelente sentido del humor. Adoraba cantar, crear videos para subir a sus redes sociales y disfrutar su tiempo con amigos y familiares, particularmente con sus primos pequeños. En 2017, la familia dejó Indianápolis para instalarse en Arlington, otra ciudad de Indiana, ubicada en Rush, un condado rural que prometía ser un lugar más seguro que la capital del estado. La elección no fue casual. Según lo referido por Sheena, la madre, tomaron la decisión de reubicarse debido a una situación de violencia que involucró a Valerie y le ocasionó un trauma a temprana edad. Sin embargo, no reveló detalles de lo sucedido. Pese a haber vivido ese evento traumático, sobre el cual reinaba el hermetismo, la chica no daba señales de amargura o inconformidad. Por el contrario, tenía sonrisas para regalar y otras de sus cualidades eran la constancia y el deseo por alcanzar metas. Estudiaba en la escuela secundaria Rushville Consolidated y después de graduarse, lo que estaba previsto para 2024, quería estudiar veterinaria porque amaba a los animales, algo que era indudable al verla con Lacey, un Boston Terrier que era su mascota preferida. A la par de sus actividades académicas, Valerie trabajaba después del horario de clases y los fines de semana para ganar algo de dinero. Luego de sus primeras experiencias, que incluyeron 2 conocidos restaurantes de comida rápida, comenzó a laborar en el negocio de jardinería de uno de los vecinos de la familia, un hombre llamado Patrick Allen Scott. Patrick, nacido el 25 de noviembre de 1964, estaba casado con una mujer llamada Linda y tenía una hija. Él era propietario de 2 inmuebles en la calle Oak y vivía detrás de la casa en la que residía Valerie con sus padres y hermanos. Las 2 familias se habían hecho cercanas y solían salir juntas. En el caso específico de Valerie, según afirmaciones de Sheena,
ella no solo trabajaba con Patrick, sino que pasaba tiempo con él y su familia, porque además era amiga de su nieta. En un principio, esto parecía ser el escenario ideal para los padres, por la tranquilidad de saber que su hija estaba trabajando con alguien de su confianza. Sin embargo, en determinado momento, Sheena comenzó a sentirse algo incómoda con algunas actitudes de su vecino. Algo que le molestó especialmente fue que el hombre se tomó la atribución de registrar el teléfono de Valerie en un servicio de localización que había contratado para rastrear los dispositivos de sus familiares. Cuando la chica le comentó esto a su madre, a ella le pareció muy extraño y se lo hizo saber, pero la jovencita no consideró que fuera algo para preocuparse y siguió con su rutina. El miércoles 7 de junio de 2023, fecha para la que ya había culminado el año escolar, la mañana comenzó como cualquier otra en la casa de la familia Tyndall. La diferencia era que Valerie, al no tener que ir a clases, disponía de mayor tiempo libre. Había estado lavando su ropa y escuchando música, hasta que, en determinado momento, le preguntó a su papá si estaba bien que fuera a trabajar por un par de horas. Antes del mediodía, salió de la casa y se alejó de su Honda Accord verde. Jack no tenía manera de saberlo, pero ese mismo día, la familia se vería inmersa en la peor de las pesadillas. Sheena no estaba en la residencia en el momento en el que Valerie salió esa mañana. Y, al regresar, en horas de la tarde, se sorprendió al saber que su hija no se encontraba, porque no solía trabajar los miércoles. Pero la sorpresa se convirtió en preocupación cuando las horas avanzaban sin que la adolescente hubiera vuelto a su hogar. Los padres comenzaron a llamarla, pero no obtuvieron respuesta. De modo que, después de varios intentos, decidieron contactar a Patrick para preguntarle por ella. Nada los preparó para la respuesta que recibieron. El vecino les dijo que no la había convocado a trabajar ese día. Esa información encendió las alarmas de los padres, quienes comenzaron a pasearse por la idea de que Valerie les hubiera dicho una mentira para verse con algún chico. Sin embargo, las personas con las que hablaron, fuera del círculo familiar, también pensaban que había ido a trabajar. Les preguntaron a sus amigos, pensando que pudo haberles hecho alguna confidencia, si es que su plan era hacer alguna travesura de adolescentes. Eso tampoco dio resultado porque no sabían nada sobre su paradero. Tras una larga noche de angustia, sin novedades sobre Valerie, sus seres queridos aprovecharon la luz del sol para buscarla por los alrededores de su residencia. Como el esfuerzo no dio el resultado que esperaban, acudieron a las autoridades para reportarla como desaparecida. Sheena se aferraba a la idea de que en cualquier momento su hija iba a aparecer. Quería pensar que se había escapado, pero con el paso de las horas la fue invadiendo la desesperanza y junto con ella la sensación de que algo malo le había ocurrido. Familiares, amigos y vecinos de Arlington salieron a las calles para buscar a Valerie, sumándose a los esfuerzos iniciados por la policía para encontrar alguna pista que los condujera a la menor. Muchas personas se acercaron a los afligidos padres para ofrecerles ayuda y manifestar su solidaridad, tanto personalmente como a través de las redes sociales. Patrick y su esposa no fueron la excepción. Los visitaron en varias ocasiones y para tranquilizarlos, les decían que seguramente la niña se había escapado y pronto volvería. Además, Linda también contribuyó con la distribución de volantes. Para Sheena y Jack, la hipótesis del escape, en la que insistían sus vecinos, los Scott, cada vez tenía menos sentido. Aparte de la natural rebeldía de la edad, no tenían problemas con su hija y les resultaba imposible creer que Valerie no se hubiera comunicado con sus amigos y familiares. También era muy extraño que no hubiera hecho ninguna publicación en sus redes sociales. El sábado 10 de junio, transcurridos 3 días desde que la chica salió de su casa, las autoridades de Indiana activaron una alerta plata, que es un sistema para la localización de personas desaparecidas. En el aviso compartido por la policía, Valerie fue descrita como una chica blanca de 17 años, de cabello castaño, ojos color avellana, 1,70 m de estatura y aproximadamente 73 kilos de peso.
Además, la comunicación indicaba que la muchacha podía estar en peligro extremo o necesitar atención médica, y se pidió a cualquiera que tuviera información comunicarse con el departamento del alguacil del condado de Rush. Como parte de las averiguaciones, los agentes asignados al caso conversaron con los parientes de la adolescente y con las personas que la conocían, entre ellos sus vecinos, los esposos Scott y en particular Patrick. Al ser entrevistado por los detectives, el hombre repitió que ella no trabajaba los miércoles y que no la vio ese día. Sin embargo, muy pronto los investigadores comenzaron a conseguir información que dejaba en claro que el vecino de los Tyndall no estaba siendo honesto. Hubo testigos que dijeron haber visto al jardinero junto a Valerie el 7 de junio. Otros afirmaron que lo vieron conduciendo el auto de la chica en esa fecha. Además, hubo alguien que les dio un dato de gran importancia a los padres de la joven. El día que se perdió el rastro de su hija, esa persona escuchó a Patrick diciéndole a la adolescente que la llevaría a almorzar a un lugar especial. Para hacer todo más sospechoso, poco después de la desaparición, una de las hermanas de Valerie vio a Patrick demoler y quemar un cobertizo en su propiedad, algo que fue confirmado por un vecino. Otro hecho significativo ocurrió el 26 de junio. Ese día, agentes policiales hallaron el auto de Valerie estacionado en un complejo de apartamentos en Shelbyville. Los agentes entrevistaron a Patrick nuevamente para confrontarlo con la información aportada por los testigos y para comunicarle que habían hallado el auto de Valerie. Ese era un dato que en ese momento no se había hecho público y que ni siquiera los padres de la joven conocían. Ante el peso de las evidencias, el hombre cambió su relato. Según documentos oficiales, en su segunda versión, Patrick reconoció que había visto a Valerie el 7 de junio. Explicó que se encontraron en un condominio llamado South High Gardens, ubicado en Shelbyville, y después se fueron juntos en su camioneta. Agregó que, cuando iban de regreso, ella le pidió que la dejara en Homer, a unos 8 kilómetros al sur de Arlington, donde iba a encontrarse con un muchacho. Aseguró que la vio subir a un auto azul pálido que se alejó en dirección a Rushville. Durante las entrevistas, el vecino de los Tyndall también admitió que luego buscó el auto de Valerie y lo llevó a los apartamentos Berwick, en Shelbyville, donde lo dejó estacionado. De acuerdo con la información contenida en escritos judiciales, él continuamente manifestó que el padre de Valerie tenía conductas inapropiadas con ella y que, en su opinión, la chica había escapado. Antes de que terminara el mes de junio, en cuanto se comprobó que Patrick había mentido en sus primeros contactos con la policía, con relación a la última vez que vio a su empleada, las autoridades lo detuvieron y lo acusaron de proporcionar información falsa. Ese era el único delito que podían probar en ese momento. Sin embargo, quedó en libertad bajo fianza mientras continuaban las investigaciones. El Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI, se unió en agosto al equipo del alguacil del condado de Rush. Decenas de funcionarios del organismo colaboraron en la conducción de entrevistas, en las estrategias de la investigación y en el análisis de la evidencia recolectada por las autoridades locales. Eso incluía los registros telefónicos y datos de localización de los dispositivos de comunicación de Valerie y de Patrick. Ese mismo mes, la policía dio a conocer que había razones para creer que a Valerie la estaban manteniendo oculta. En esa ocasión, se le pidió al público que estuviera alerta y se difundieron más fotografías de la jovencita para facilitar que la gente pudiera identificarla. También se advirtió que podría haber cambiado su apariencia, modificando el color de su cabello. Para la familia, el mes de agosto fue particularmente difícil, porque Valerie no estuvo con ellos el día de su cumpleaños número 18. Justamente 2 días después, los padres ofrecieron una entrevista en la que expresaron sus temores de no volverla a ver. En esa oportunidad, Jack reveló cómo fue la última interacción con su hija, mientras que Brianna, una de las hermanas de la adolescente, le envió un emotivo mensaje. I was working in the bathroom, and I come down for a break, and she came down and said she was going to go to work for a couple of hours, that she'd be back. We're best friends.
Oh God, I can't do this. I miss you a lot. I miss going to someone that I can talk to about anything. I just want to know that you're okay. Los esfuerzos por encontrar a Valerie se extendieron durante varios meses más, y en ese lapso se ejecutaron alrededor de 50 órdenes de registro. Producto del análisis de las comunicaciones y los datos de posicionamiento de los dispositivos móviles de la adolescente y de su jefe, los expertos descubrieron que la última conexión del teléfono de la chica ocurrió cerca de Arlington, donde vivía, y no de Homer, que fue el último lugar en el que Patrick dijo haberla visto. También determinaron que él regresó a su vivienda con Valerie aproximadamente a las 12:59 de la tarde del 7 de junio. Asimismo, los analistas encontraron en el teléfono celular de Patrick un mensaje enviado desde el número de Valerie a las 11:23 de la mañana del día de su desaparición, en el que le decía que llegaría pronto. También hallaron 2 comunicaciones que el hombre le envió a la chica. Una el miércoles 7 de junio a las 5:40 de la tarde y otra el 8 de junio a las 2:46 de la tarde, ambos preguntándole dónde estaba, pero ninguna recibió respuesta. Adicionalmente, se encontró evidencia de que Patrick hizo varios movimientos que resultaban inusuales en su rutina. Por ejemplo, al volver a su residencia el día de la desaparición de su vecina, no se conectó a Internet y desactivó varias de las aplicaciones de su dispositivo móvil. Sin embargo, la aplicación de salud instalada en ese equipo comenzó a registrar una actividad intensa a la 1:35 de la tarde. Estos descubrimientos mantuvieron a Patrick en la mira y llevaron a las autoridades a realizar un importante operativo el 11 de octubre en un estanque ubicada en un área al este de la propiedad del hombre. Durante la operación se desplegó un equipo de perros detectores de cadáveres que dieron una indicación positiva en el lugar. Al inspeccionar el reservorio de agua, los buzos no encontraron restos humanos y tampoco hubo resultados al hacer una inspección con un sonar. Los detectives se sintieron un tanto descorazonados, pero recibieron un nuevo aliento para seguir. Ante la reacción de los canes, su adiestrador explicó que pudieron haber percibido un olor que llegara hasta allí por corrientes de agua e incluso por la acción del viento. Casualmente, el día en que se llevó a cabo esa inspección, el viento soplaba desde otra de las propiedades de Patrick hasta el lugar donde estaba el estanque. Con esa información, al día siguiente, 12 de octubre de 2023, se realizó un sobrevuelo sobre las propiedades que mostró varias modificaciones llamativas en el terreno. Paralelamente, los investigadores descubrieron que el jueves 8 de junio, es decir, al día siguiente de la desaparición de Valerie, Patrick fue a una conocida tienda especializada en reformas del hogar, donde adquirió varios listones y tableros de fibra. La información recopilada durante las averiguaciones, sumada a estos últimos hallazgos, fue suficiente para que un juez le concediera a la policía las órdenes de registro necesarias para inspeccionar las propiedades de los esposos Scott, en la búsqueda de restos humanos y otros objetos relacionados con el caso. Al menos 40 agentes de distintas fuerzas se concentraron en los 2 inmuebles de Patrick, localizados en la calle Oak, para la ejecución de las citadas órdenes. En una de las propiedades había una pila de escombros y tierra, pero también un hoyo. Al excavar el área, los funcionarios dieron con una caja envuelta con una lona, dentro de la cual hallaron papeles y cintas de video. Al seguir cavando, quedó al descubierto una segunda caja, y de inmediato, el aire fue invadido por un inconfundible olor a descomposición. Al retirar la lona que la envolvía, los investigadores se percataron de que se trataba de un cajón idéntico al primero, solo que estaba tapado con adhesivo. Este cofre contenía una bolsa que estaba muy bien envuelta, y en cuyo interior se hallaron restos humanos. En una de las manos, uno de los detectives observó de inmediato que las uñas conservaban un esmalte anaranjado que coincidía con el que llevaba Valerie el día de su desaparición. Patrick y Linda no se encontraban en ese momento en la propiedad, pero estaban bajo vigilancia en otra residencia.
De inmediato se concretó sin incidentes el arresto del sospechoso, quien fue trasladado a la sede policial del condado de Rush. Su esposa también fue llevada a las citadas instalaciones. Luego de leerle sus derechos, los agentes comenzaron a entrevistar a Patrick, quien confesó haberle quitado la vida a Valerie el mismo día de su desaparición. El hombre quedó privado de libertad por un cargo de asesinato y se le informó que esperaría el avance del proceso en la cárcel del condado. Al día siguiente del arresto, el alguacil del condado de Rush, Alan Rice, ofreció una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los representantes de los demás organismos involucrados en las investigaciones. El jefe policial se refirió a las acciones que condujeron al hallazgo y explicó que el forense se encontraba haciendo los estudios necesarios para poder identificar a la víctima, establecer la causa de su deceso y la forma en que éste ocurrió. Sin embargo, por las expresiones de solidaridad hacia los familiares de Valerie, y en particular hacia sus padres, quienes se encontraban presentes en la sala, era evidente que no había dudas en cuanto a que los restos hallados eran los de la adolescente desaparecida. This is not the outcome we had all hoped for, but I want to stress to the public that this case is far from over. There is still much work to be done, and our focus will now shift to successful prosecution of anyone who may be involved. Al finalizar el encuentro con la prensa, Sheena y Jack hablaron del inmenso dolor que estaban sintiendo. No podían creer que, durante todo ese tiempo, el cuerpo de Valerie había estado a metros de la puerta trasera de la casa de la familia. Sheena manifestó que, aunque se negaba a creerlo, en el fondo sabía que su hija no había escapado y que algo estaba realmente mal. Compartió que Valerie había trabajado muy duro para mejorar sus notas con el objetivo de ir a la universidad, pero le habían robado esa oportunidad. I'm devastated. My daughter didn't deserve this. And we just want answers right now. We just want answers as to why. Why would you do this? Because her and him had a bond, like they were friends. And So we thought. Yeah. Sin embargo, también afirmó que el acusado se había comportado como un novio celoso, llegando incluso a rastrear el teléfono de su hija. Además, recordó los acercamientos que Patrick y Linda tuvieron con ellos el día que su hija desapareció. The first week or so, I think it was the first week, right after we hung flyers. I think it was day 2, we went out and hung flyers, and as soon as we come home, they were there, and they kept coming over, you know, asking me if I was okay and telling us, oh, I'm sure she's fine, she'll be back home. I left at 17, that's what his wife kept telling me. I left at 17, and I said, yeah, but that was different. You left and got married. Your mom knew where you were. You didn't just vanish. La desconsolada madre aseveró que pensaba que el hecho de haber llegado a la verdad les daría algo de consuelo, pero lo cierto era que no cambiaba el vacío que se había instalado en sus vidas. There is none. There's going to be a hole there forever. There was a hole there when we thought she was out there somewhere. There was a hole and it's never going to be filled. Just like half your family's gone. Jack, por su parte, manifestó que le costaba entender que alguien hubiera podido hacer algo tan atroz. I don't know how somebody could do anything like this. The man's a monster, and his wife needs to be prosecuted with her. Absolutely. She knew everything about it too, I'm sure. El 30 de noviembre, la forense del condado de Rush, Brenda McMahon, confirmó que los restos hallados en la propiedad correspondían a Valerie, pero para ese momento todavía no se había determinado la causa de la defunción. Los habitantes de la pequeña comunidad de Arlington, que habían seguido de cerca cada actualización del caso y se mantuvieron alerta y activos durante la búsqueda de la adolescente, estaban conmocionados con la noticia del hallazgo. Por su parte, una tía de Valerie inició una campaña de recaudación de fondos en línea para ayudar con los gastos funerarios de su sobrina. En esa fecha, el detenido compareció en la corte del circuito del condado de Rush para una audiencia inicial. La fiscalía presentó cargos formales contra Patrick, de 59 años, quien además de responder ante la justicia por el crimen, debía hacerlo por un delito grave de obstrucción de la justicia y un delito menor de información falsa,
por el que fue acusado en el mes de junio, al inicio de las investigaciones. El indiciado quedó detenido sin derecho a fianza, en espera de un juicio con jurado, fijado para el mes de abril de 2024. Los escritos oficiales contienen los detalles que Patrick ofreció durante su confesión luego de ser arrestado. Según afirmó, Valerie trató de seducirlo y comenzó a quitarse la ropa, en un intento por chantajearlo para que le comprara un auto nuevo. Agregó que eso era algo que él no podía permitir, por lo que comenzó a forcejear con ella y se dejó llevar. Entonces, siguiendo con su relato, tomó su cinturón, lo colocó alrededor del cuello de la chica y aplicó fuerza hasta que ella dejó de luchar. Cuando se le preguntó si había tenido la intención de acabar con la vida de Valerie, él respondió que no, que simplemente había sucedido. El detective que condujo el interrogatorio quiso saber si luego de la muerte de la jovencita sintió preocupación, a lo que contestó que no estuvo demasiado perturbado por eso. Con respecto al ocultamiento del cuerpo de su víctima, el acusado dijo que en un primer momento no sabía qué hacer, de modo que lo colocó en la oficina de su vivienda, donde lo dejó hasta la mañana siguiente. Continuando con su confesión, relató que el jueves 9 de junio de 2023 salió de la casa para comprar los materiales que necesitaba para construir una caja en la que enterrar los restos. Una vez que tuvo el cajón listo, envolvió el cuerpo de Valerie en plástico, lo colocó en el interior y lo cerró con tornillos. Posteriormente, sacó la urna de su oficina con la ayuda de una plataforma rodante y la introdujo en un agujero que, según dijo, ya estaba abierto, y procedió a tapar todo con una pala. Patrick aseguró que había actuado solo y que nunca compartió lo que había hecho con nadie, por lo que su esposa y su hija no estaban en conocimiento de sus acciones. Los padres de Valerie reaccionaron indignados a las afirmaciones hechas por Patrick sobre los motivos que lo llevaron a acabar con la vida de su hija. The way he described everything so No heartlessly, it was like it was not even a human being speaking. She's worked for him for 2 years and there's no remorse at all. Además, Sheena lamentó que, en su intento de alejar a su familia de la violencia al irse de Indianápolis, terminaron viviendo al lado de un depredador. I'm so angry, and I won't stop until there are answers. He's a freaking monster. You're heartless, soulless, you're a demon, and God will make you pay. El 25 de enero de 2024, Patrick Scott y sus abogados defensores llegaron a un acuerdo con la fiscalía para evitar ir a un largo juicio. Se declararía culpable del cargo de asesinato cometido contra Valerie Leona Tyndall y aceptaría una condena a 57 años sin beneficios, a cambio de que le retiraran los otros cargos. Cuando el acuerdo fue presentado ante el juez, dijo que se tomaría unos días para considerarlo, y finalmente, el 11 de marzo, el Tribunal del Condado de Rush aceptó su declaración y lo condenó a 57 años de prisión. Además, se le impuso el pago de una restitución de $10,000 a la familia de la víctima. Aunque la admisión de culpa evitó a los seres queridos de Valerie el hecho de tener que pasar por un juicio, que puede ser una experiencia agotadora, Sheena y Jack sentían que con ese trato fueron muchas las preguntas que quedaron sin respuesta. Durante una entrevista con un medio digital de Indiana, los Tyndall dijeron que no hay razones para creer en la palabra de Patrick, no solo porque estuvo mintiendo durante 6 meses mientras buscaban desesperados a su hija, sino porque ella nunca hubiera actuado de la manera que él sugirió. Al respecto, Sheena y Jack expresaron que estaban furiosos por las afirmaciones que Patrick hizo sobre su hija para justificar sus acciones. Particularmente negaron que Valerie le hubiera pedido un automóvil, no solo porque ella nunca hubiera hecho algo así, sino porque incluso había rechazado el ofrecimiento de un familiar para cambiar su auto por uno mejor. Por otra parte, los padres afirmaron que no pueden evitar preguntarse si el hombre está encubriendo a otras personas que pudieron haber estado implicadas, o al menos en conocimiento de lo ocurrido. Sheena aseguró que quería sentarse con el sujeto cara a cara para pedirle la verdad,
porque consideraba que eso era lo justo después de arrebatarles a su hija. Hablando como si lo tuviera ante ella, dijo que ya era bastante malo que se las quitara como para que también estuviera arrastrando su nombre por el barro. Aunque Sheena dijo que sabía lo que había ocurrido, quería escucharlo de él y preguntó qué tan difícil era decir la verdad si de todas maneras ya iba a pasar lo que le quedaba de vida en prisión. Sheena, Jack, los hermanos y demás familiares de Valerie tienen que seguir lidiando con la ausencia a la que los condenó Patrick aquel 7 de junio de 2023. Para ellos, lo más duro es tener que continuar una vida sin la adolescente que estaba deseosa de cursar estudios universitarios y forjarse un futuro mejor. Por ahora, se aferran a los cálidos recuerdos que construyeron junto a ella. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.